Virgen Madre de Cristo, baluarte de vírgenes y de todo el que en ti se refugia. Aleluya, aleluya, aleluya. Salve Regina, Mater misericordiae. Habiendo llegado ya, querido hermano, al séptimo día de nuestra preparación, vamos a profundizar en la importancia de comprender y de saber las consecuencias de la existencia del infierno. El infierno, que es esa realidad eterna tan olvidada hoy en día y tan atacada, es de vital importancia considerarla porque afecta en realidad a cómo vivimos nosotros en esta tierra y porque por encima de todo es parte del dogma de fe revelado por Cristo nuestro Señor, que necesitamos creer, por tanto, para ser parte de la Iglesia y poder caminar hacia la salvación eterna. Para contextualizar toda la existencia del infierno, es necesario que nos acerquemos a la predicación, como digo, de nuestro Señor Jesucristo inserta en el mismo Evangelio. Recordemos especialmente ese Evangelio de San Mateo en su capítulo 25, versículos 31 al 46. Rápidamente vamos a recordarlo. Dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: venid vosotros benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Y entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque cada vez que no lo hicisteis con uno de estos los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Como ves, es evidente en este capítulo 25 del Evangelio de San Mateo la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo sobre los dos destinos eternos que esperan al hombre. Esos dos destinos eternos, castigo o gloria, infierno o cielo, son parte del dogma de fe católico, como decía al inicio, y olvidar esto conlleva el vivir de una forma equivocada en este momento presente. Cuando nosotros estamos en esta preparación para consagrarnos totalmente o renovar nuestra consagración a la Santísima Virgen, tenemos que recordarlo para analizar cómo está influyendo en nosotros el espíritu del mundo. Recuerda que este es el objetivo central de los 12 días iniciales de preparación. El espíritu del mundo se mete por completo en nuestro corazón y nos va dirigiendo en todas nuestras acciones
si nosotros no consideramos que después de la muerte hay vida eterna o muerte eterna, cielo e infierno, y que solo es posible o salvarse para siempre o condenarse para siempre? Debiéramos de pensarlo muy bien. Pues bien, vamos a tratar en este día de partir nuestra reflexión en dos. Primero vamos a tener un momento de analizar nociones básicas sobre el infierno, para luego llegar a una serie de características o consecuencias de la existencia de los demonios y de las almas condenadas en el infierno. Como digo, el objetivo de todo esto no es otro más el de apartarnos del espíritu del mundo y, por tanto, de vivir buscando el cielo, vivir sabiendo que es posible que nos condenemos y que, por tanto, tenemos que pedir a Dios la gracia de salvarnos y colaborar con Él para alcanzar esa salvación eterna. Lo primero que vamos a hacer es tratar de generar en nosotros una noción general del infierno. Basta decir que el infierno, como ya varias veces he repetido, es dogma de fe. Y lo repito tanto porque en la época moderna muchos han hecho esfuerzos grandísimos por decir que no, que eso del infierno es una creencia anticuada, que son partes de la creencia medieval católica, pero que en realidad no tiene nada que ver con lo que los católicos creemos. Pues no, es un dogma de fe, muchas veces recordado y enseñado por la Iglesia a lo largo de los siglos, pero definido como tal, como dogma de fe, por el Cuarto Concilio de Letrán en el año 1215. Por tanto, para tener en nosotros claridad, tenemos que tener esto seguro. El infierno no es una opinión teológica más, no es la enseñanza de algún santo por ahí perdido que quizás se equivocó en esa enseñanza. No, el infierno es un dogma de fe y por tanto parte esencial del dogma católico, de lo que nuestro Señor en su doctrina predicó y que es necesario para salvarse. Quien no cree en el infierno está fuera de la Iglesia católica, como vamos a ver más adelante, y no está caminando por la doctrina, por la enseñanza que el Señor transmitió a sus apóstoles y ellos a sus sucesores, y la Iglesia a través de más de 2000 años de historia ha hecho que llegue hasta nosotros. Por lo tanto, mucho cuidado. La enseñanza del infierno no es optativa, no es libre creer o no en el infierno, estamos obligados a ello. Como católicos es parte fundamental de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, vamos a tratar de llegar en este momento inicial de noción sobre el infierno, vamos a tratar de llegar a una definición sobre lo que es el infierno. Dice el famosísimo Catecismo del Padre Gaspar Astete, publicado en el año 1540, que el infierno es el lugar donde van los que mueren en pecado mortal, para ser en él eternamente atormentados. Repitámoslo. Lugar donde van los que mueren en pecado mortal, para ser en él eternamente atormentados. Esto tiene, por tanto, una premisa. Para poder estar en el infierno, para poder llegar a la condenación eterna, primero hay que pasar por un estado del alma que se llama el pecado mortal. El pecado mortal, como dice Santo Tomás de Aquino, es un acto humano malo. Acto humano malo. Eso es un pecado. Acto humano malo. Repitámoslo muchas veces para tratar de tener nociones claras y firmes en nuestra cabeza. No olvidemos que el modernismo lo más que ha intentado generar,
y de hecho en gran medida lo ha conseguido, es que en la mente de los católicos haya como una nebulosa, como una especie de niebla, de confusión constante. No sabemos exactamente qué es cada cosa, no sabemos exactamente lo que creemos y por tanto estamos como en una nebulosa. Bueno, pues aquello está bien, lo otro también, lo demás allá. No. Hay que tener una forma de pensamiento católico que sea concreta, que sea firme, que dé en el clavo de lo que en realidad se está creyendo. Pues bien, para poder caer en la condenación eterna del infierno tras la muerte, previamente hay que caer en un pecado mortal, que Santo Tomás de Aquino en su Suma de Teología afirma que es un acto humano malo, que no se ajusta ni a la razón del hombre ni a la razón de Dios. Es decir, es un acto humano malo porque va contra la ley natural, que el mismo Creador ha inserto en todo cuanto existe, y en contra de la ley divina positiva, es decir, contra cualquiera de los 10 mandamientos que Dios nuestro Señor nos ha transmitido a nosotros. Eso es el pecado. El pecado, siendo obrado con conocimiento, con voluntad y libertad, hace que el hombre se autoengañe y ofenda, esto es lo peor, gravemente a Dios nuestro Señor. Pero hacen falta estas 3 condiciones: conocimiento, voluntad y libertad. Es decir, que la persona tiene que saber que eso es pecado, tiene que tener conocimiento de que eso va contra la ley natural, contra los mandamientos de Dios nuestro Señor. A la misma vez tiene que tener voluntad, deseo de hacerlo, aún a sabiendas de que eso es algo malo, prohibido y no querido por Dios. En tercer lugar, tiene que tener libertad. Nadie puede pecar, se le puede imputar un pecado porque otra persona le obligue. Si a una persona le apuntan con un revólver y esa persona comete un pecado, ese pecado no es de él, es de quien está apuntando con el revólver, porque a la persona se le ha quitado su libertad. Pues bien, conocimiento, voluntad y libertad. Teniendo estas 3 condiciones en el corazón de la persona, entonces la persona, si realiza un acto humano malo, contra la ley natural, contra la ley positiva divina, los 10 mandamientos, cae en pecado, porque ofende gravemente a Dios y se autoengaña a sí mismo. Como dirá el obispo San Agustín, se da en ese caso un alejamiento de Dios y una conversión hacia las criaturas. Es decir, que todos nosotros que debemos de estar orientados hacia Dios nuestro Señor, vivir para Él únicamente, este es el centro de la vida del católico, pues en realidad lo apartamos a Él para colocar como centro de nuestra vida a las criaturas. Se coloca el hombre a sí mismo como centro, los placeres, los deseos, los apetitos carnales y todo el resto de cosas que proporciona el mundo, tratando de colocarse siempre en el centro y desplazando a un lado a Dios nuestro Señor. Esto constituye a las criaturas como fin último de la propia vida del pecador, y es lo que hace que el pecador se haya condenado ya en vida a sí mismo, porque él se ha querido apartar de Dios, apartándose de lo que Él manda, apartándose de sus mandamientos, para hacer lo que a Él le place, o lo que el mundo le proporciona, o lo que el demonio le ha propuesto. Recuerda que mundo, demonio y carne son los 3 grandes enemigos del hombre, dice el catecismo, y mundo, demonio y carne son los que nos insisten para que nosotros nos salgamos del querer y de la voluntad de Dios. Hay una condición para que un pecado sea mortal, porque ya sabemos que hay una distinción entre pecado mortal y pecado venial. Solo el pecado mortal es el que nos llevaría al infierno después de nuestra muerte, si no nos confesamos. Pues bien, para que un pecado sea así grave, mortal, como dice el catecismo, es necesario que lo que se está realizando sea materia grave en sí misma. Es decir, se realice algo, como antes afirmaba, contra cualquiera de los 10 mandamientos y de una forma
grave o de lo más grave posible. De esta manera, la persona cae en pecado mortal. Y cayendo en pecado mortal se da una serie de efectos. El primer efecto es que la persona pierde la gracia de Dios, es decir, pierde la unión con Dios nuestro Señor. Y toda la vida sobrenatural que hay dentro de la persona, desde el momento de su bautismo, la pierde, se corta. Y por tanto, ni siquiera haciendo los actos más buenos, más meritorios, tendrán mérito para la gloria eterna del cielo. Muchas veces olvidamos esto, porque como decía y he reiterado, estamos en medio de un momento de modernismo imperante, donde no tenemos ninguna idea clara en nuestra mente. Pero por más que hagamos actos buenos, si estamos en pecado mortal, esos actos buenos no nos reportan beneficio, porque estamos lejos de Dios, como desconectados de la fuente que es Dios. Esto es algo gravísimo. De ahí que no se pueda comulgar en pecado mortal, de ahí que no se consigan méritos para el cielo, de ahí que nos perdamos un sinfín de gracias que Dios derrama porque el contacto entre Él y nosotros está roto. Lo segundo es que se da un enfrentamiento contra la ley divina, porque precisamente por esto se ha caído en el pecado mortal. Dios es el centro de todo y es Él quien ha emitido ley. Y esa ley son los 10 mandamientos. En cuanto la persona peca, se enfrenta directamente contra los 10 mandamientos que Dios ha promulgado. En tercer lugar, y esto es esencialmente lo que estamos tratando de profundizar hoy, la tercera consecuencia más grave es que la persona merece los castigos eternos del infierno. Por lo mismo que decía el obispo San Agustín, a quien antes citábamos, porque el pecado mortal desorienta al hombre de su fin último, Dios. Entonces, si tú, con conocimiento, voluntad y libertad, has decidido no seguir a Cristo, no seguir a Dios ni sus mandamientos, nadie te puede obligar después de la muerte a que te metas en el cielo, a que estés con Dios, a que vivas para Dios, porque tú aquí en esta tierra, con conocimiento, con voluntad, con libertad, escogiste seguir otro camino que no es el de Dios, porque no hay ningún camino que se pueda llamar de Dios que vaya al margen de los 10 mandamientos. Entonces, diríamos que después de la muerte solo se da una consecuencia eterna de lo que ya aquí en el tiempo la persona ha decidido. Como tú has decidido vivir de espaldas a Dios nuestro Señor, necesariamente vas a vivir de espaldas a Dios después de tu muerte para siempre, por eternidad de eternidades sin fin, en el infierno, porque tú lo has escogido. Solo hay una forma de revertir esta elección que has hecho en esta tierra y no caer eternamente en el infierno tras la muerte, y es la confesión. Por eso, cada vez que se cae en pecado mortal, debiéramos de correr todo lo posible hacia el sacerdote para confesarnos, porque morir en pecado mortal conlleva la caída en el infierno, conlleva la condenación eterna en el infierno por eternidad de eternidades sin fin. Vuelvo a repetir, no sé cuántas veces lo he dicho, pero sigo insistiendo, esto es un dogma de fe. La condenación eterna por el pecado mortal y la existencia del infierno es un dogma de fe. Debiéramos de tenerlo en cuenta y considerarlo mucho porque es sumamente grave. Para terminar con esta idea general del infierno, con este primer paso que estamos dando hoy, recordemos que en el infierno las almas y los demonios han entrado y entrarán, si siguen escogiendo el camino contrario a Dios nuestro Señor, para ser en Él eternamente atormentados, tal y como dice la definición del catecismo que citábamos al inicio. El catecismo recuerda que nos dice que el infierno es el lugar donde van los que mueren en pecado mortal para ser en él eternamente atormentados. Ese es el destino, como si dijéramos el objetivo de todo el infierno, ser eternamente atormentados.
El mismo catecismo de la Iglesia Católica nos habla que los tormentos del infierno se pueden resumir en dos: pena de daño y pena de sentido. La pena de daño en sí misma se define como la privación de la visión beatífica y de los bienes que de ella se siguen. Por decirlo sencillamente, la pena de daño es no poder ver a Dios ni gozarle por eternidad de eternidades sin fin. No poder ver a Dios, este es el principal castigo eterno. Fíjate que en esta tierra nosotros hemos estado mucho tiempo, o quizás puedes estar todavía, centrando toda tu vida en buscar placeres, en pasarlo bien, en estar en la moda, en conseguir no sé cuántos caprichos, porque en el corazón, lo venimos repitiendo desde el minuto 1 de nuestra preparación, en el corazón humano hay como una ansia permanente, constante, por conseguir una serie de bienes, de beneficios, porque el corazón humano siempre está en ansia, en deseo permanente. Nosotros lo que no entendemos muchas veces en esta tierra es que ese deseo permanente que tenemos solamente se puede llenar con Dios, porque es un hueco infinito lo que hay en nuestro corazón, y ese hueco infinito no se llena con ropa, no se llena con vehículos, no se llena con viajes, no se llena con posesiones materiales, no se llena con cuentas bancarias. Todas esas cosas en un momento parece como que nos sacian, pero pasa un segundo y ya estamos otra vez deseando. ¿Y cuántas veces no has experimentado en tu vida que querías ese vehículo, lo conseguiste y te aburre? Pasan un par de días y te aburre. Querías hacer un viaje, lo consigues y ya después, porque solamente en tu corazón va a haber tranquilidad, paz, serenidad en el momento en que se coloque la pieza del puzzle que falta. Esa pieza es infinita y solamente hay un ser infinito, y ese ser infinito es Dios. Pues bien, la pena principal del infierno es el saber a ciencia cierta ya, no con tantas dudas como tenemos en esta tierra, sino a ciencia cierta ya, sin mayores dudas, que lo que necesitábamos era Dios, y que por nuestra negligencia, por nuestras malas decisiones, por nuestros malos pasos en esta tierra, nos apartamos de Dios para siempre. Por tanto, la pena de daño significa jamás voy a poder saciar el ansia, el deseo eterno infinito que hay en mi corazón. Y esto reportará un castigo sobrehumano, un castigo sobrenatural, porque no hay forma de dar marcha atrás. En esta tierra muchas veces nosotros metemos la pata, como decimos comúnmente, nos equivocamos, caemos en 1000 errores, pero hay posibilidad siempre de pedir perdón a Dios, de confesar, de arreglar las cosas, de convertirnos. Esto es solo hasta el momento de la muerte, porque en ese momento de la muerte se nos habrá acabado el tiempo. Comienza la eternidad, y en la eternidad no hay posibilidad de cambio. Si tú mueres en enemistad con Dios, si tú mueres fuera de la gracia de Dios, fuera de la gracia de Dios vas a estar siempre, y siempre vas a estar atormentado por esta seguridad de tu corazón: perdí a Dios, no voy a ser nunca ya feliz, no voy a saciar mi corazón, jamás va a ser posible el alcanzar lo que tanto deseo. A la pena de daño se une la pena llamada de sentido. La pena de sentido es lo que está resumido en el fuego eterno del infierno. Ese fuego eterno del infierno que muchas veces, especialmente en la modernidad, siguiendo con esa ansia de negarlo todo, se ha venido a decir que bueno, que tan solo es una representación artística que usan pues muchos para representar el infierno, que tan solo es como una expresión gráfica, pero que en realidad en el infierno no hay llamas. Esto en sí mismo va en contra de la misma doctrina dogmática del infierno. Te podría estar citando textos hasta dentro de 5 días y todavía el video no se acabaría de citas para reafirmar esto que digo de las llamas del infierno. Tan solo te voy a citar las más importantes. Especialmente hay que citar el Evangelio.
En el Evangelio de San Lucas, en el versículo 16, capítulo 16, versículo 24, se habla de las llamas del infierno. En el texto del Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 41, que citaba al inicio de este video, habla de las llamas del infierno. Y así se pudieran hablar de muchísimos otros textos bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento que hablan de las llamas del infierno. Por tanto, habría que tratar de borrar muchísimos textos de la Sagrada Escritura para decir que en el infierno no hay llamas eternas. Pero a esto se une el símbolo de la fe, escrito por el gran padre de la Iglesia, San Atanasio, igualmente las definiciones dogmáticas hechas en este sentido por el Papa Benedicto XII y toda la enseñanza de Santo Tomás de Aquino en su Suma de Teología y de los más grandes santos y teólogos de la Iglesia y la enseñanza ininterrumpida de toda la Iglesia católica en más de 2000 años de historia. Por tanto, habría que tirar a la basura la mitad de la Biblia y la mitad de toda la tradición de la Iglesia para decir que en el infierno no existen llamas eternas. Esas llamas eternas hacen representación de lo que el alma va a sentir. El alma no solo tiene pena de daño, no poder ver a Dios, no poder gozarle eternamente, sino que a la misma vez va a sentir esas llamas que le queman, especialmente donde el alma en esta tierra buscó esa delectación que solamente se podía buscar en Dios. De ahí pensemos en cualquiera de los 7 pecados capitales, la gula, la envidia, cualquiera de todos ellos son fuente de otros pecados y en el infierno serán fuente de esa pena de sentido a través de las llamas eternas que se sufrirán. Bien, dejando esta primera parte ya tan larga de idea general sobre todo lo que es el infierno, que tenemos que meditar muy bien, con calma. Yo aquí lo digo como un poco acelerado porque no deseo alargarme, pero es bueno que tomes notas en tu libreta espiritual, que esas notas sobre esta realidad del infierno las lleves al sagrario, medites delante de la presencia eucarística del Señor, para que te lleve a unas consecuencias que son las que rápidamente, antes de concluir este video, voy a tratar de profundizar. Todo lo que venimos diciendo del infierno, que nos lo enseña la Iglesia como dogma de fe, nos da 3 datos que no podemos perder de vista y que son también importantísimos. Lo primero es que el infierno es eterno. El infierno es eterno. Nunca tendrá fin y cuando parezca que el infierno está acabando, entonces vuelve y comienza. Así es el infierno, es eterno, nunca va a tener fin. En segundo lugar, el infierno es completo, porque ahora mismo solamente está afectando a almas, porque solamente en el infierno hay almas. Las personas que se han condenado a lo largo de los siglos, unidas a todos los demonios que se condenaron y que allí están, son quienes están sufriendo las penas eternas de daño y de sentido en el infierno. Pero, recuerda, lo hemos dicho en días pasados, cuando llegue el momento del juicio universal, cuando este mundo acabe y el juez eterno delante del signo de la Santa Cruz se siente para juzgar, entonces todos los cuerpos que han sido sepultados resurgirán de sus tumbas en esta tierra y los cuerpos de los que están en el cielo, de los santos, se van a unir allí para siempre y los que ahora solo están gozando con sus almas van a gozar también con sus cuerpos. Los condenados del infierno, las almas de las personas que allí se encuentren condenadas ahora mismo y se vayan condenando hasta el fin del mundo, desde el momento del juicio universal recibirán condenación también en sus cuerpos. Y por tanto, esas llamas del infierno no solamente seguirán afectando a sus almas, como está ocurriendo ahora mismo, sino que afectarán también a sus cuerpos. Por tanto, el infierno es completo, no es solo para las almas, es también para los cuerpos.
Por eso, como decía hace unos instantes, se equivoca quien dice que el fuego del infierno es solamente espiritual, es un fuego material. Dice Santo Tomás de Aquino en su Suma de Teología, y así enseña la Iglesia, es un fuego material como el de esta tierra, porque igualmente esta materialidad nuestra, este cuerpo nuestro, nuestros huesos, nuestra carne, todo nuestro ser físico, también estará en la eternidad. Ahora, a consecuencia del pecado, una persona se muere, se entierra en un cementerio y allí se pudre, pero también es dogma de fe que nosotros creemos en la resurrección de la carne, de esta carne nuestra que tenemos, no solamente de nuestra alma, sino de nuestra carne. Y sigo reiterando, el alma resucita al momento de haber muerto, el cuerpo se queda aquí, pero esos cuerpos van a resucitar después, en el momento del juicio universal, y se unirán a las almas que ya están condenadas y sufrirán también con cuerpo y con alma los allí condenados. Por tanto, el infierno es eterno, el infierno es completo, el infierno está adaptado, vamos a decirlo así. Pudiéramos llamarlo también personalizado, porque en el infierno no hay vicio que no tenga su propio tormento. No hay vicio, como también antes decía, no hay vicio que no tenga su propio tormento. Esto lo afirma pues toda la Iglesia, pero esta frase en concreto está entresacada de Tomás de Kempis en su famosísimo libro, que seguro conoce, Imitación de Cristo, en el libro primero, en el punto 24. No hay vicio que no tenga su propio tormento. Estas consecuencias del infierno nos llevan a nosotros tratar de seguir huyendo del espíritu del mundo. Parece que todo lo que el mundo ofrece, parece que todo lo que quiere darnos es algo que está al alcance de la mano, que no trae consecuencias malas, que no importa hacer esto que lo otro. Cuidado, ese es el primero y el principal de todos los engaños del espíritu del mundo. Nos hace pensar que da lo mismo hacer una cosa que otra. No, hay cosas que llevan al cielo para siempre y hay cosas que llevan al infierno para siempre. Cuidado, porque lo que el mundo te ofrece es caro y muy caro, de consecuencias terribles. Decía el Papa Virgilio, si alguno dice o siente que el castigo de los demonios o de los hombres impíos es temporal y que en algún momento tendrá fin, o que se dará la reintegración de los demonios o de los hombres impíos, sea anatema, esté excomulgado de la Iglesia Católica. Cuidado, la modernidad trata de hacerte creer que no importa, que da lo mismo, pero no es así. Mucho cuidado. El infierno es eterno, es completo, es personalizado, es dogma de fe. Ten cuidado, porque al fin no da lo mismo lo que hagas en esta tierra. Rezo por ti para que reflexiones en relación a todo esto y pueda ayudarte de estas reflexiones para que entiendas que hay que apartarse del espíritu del mundo cuanto antes mejor y ayudar a otros a que se aparten cuanto antes mejor. Transmito mi bendición sacerdotal para ti. Benedictio Dei omnipotenti, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super te, et maneat semper. Amén. Virgen Madre de Cristo, baluarte de vírgenes, y de todo el que en ti se refugia. Aleluya.